Teleimpacto, lo que necesitas saber. Territorio de la República, les habla el doctor de Pellananita. Y hoy, Agenda Nacional, como ya lo habíamos anunciado, nos ocuparemos de los hechos de abril de 65, la gloriosa epopeya de lucha del pueblo dominicano que se protagonizó en abril de 1965. Y hoy, 25 de abril del 2017, se cumplen 52 años en que el domingo 25 de abril de 1965, el doctor José Rafael Molino Ureña, quien fue presidente de la Constituyente y autor de la Constitución que sirvió de tema y motivo de la rebelión de 1965, fue presidente de la Cámara de Diputados y le tocaba entonces el turno sucesoral a la presidencia en ausencia del presidente Bosch y del vicepresidente González Tamayo, que habían sido erradicados del territorio nacional a la fuerza. Y también había sido erradicado del territorio nacional el doctor Casasnova Garrido, que presidía el Senado de la República y al cual se le había intentado reponer como presidente provisional en octubre de 1963, es decir, un mes después del golpe. Ese contragolpe fue denunciado en Santiago de los Caballeros y como consecuencia de eso, bueno, pues a mí me fueron a buscar a mi casa y me llevaron y me detuvieron en la Fortaleza Osema. Y primero me pusieron en un calabozo soterrado donde no entraba ni la luz. Y ahí bajó a conversar conmigo López Molina, que estaba arriba en un salón en libertad, por lo menos de moverse. Y me mantuvo durante un rato, el que nos tuvieron ahí, hasta que nos llevaron a la torre del homenaje propiamente. Pero de esos detalles, ahora no quiero entrar en pormenores, aunque esa fue la oportunidad en que yo hice contacto con Francis Camaño, ya hombre, porque le conocí igual que a sus hermanos, que eran mis condiscípulos en el colegio Luis Muñoz Rivera, pero él era muchísimo más joven y por tanto no teníamos comunicación. Nos comunicamos en esa oportunidad porque queriendo mi padre, el doctor Ramón Antonio Espaillat Henao, médico, director del hospital militar, ya pensionado, quería saber de mí, entonces a quien utilizó para saber mi condición fue precisamente a Francis Camaño. Pero volviendo a los acontecimientos del domingo 25 de abril, a las 10 de la mañana, en mi automóvil que yo venía guiando, venía el doctor José Rafael Molino Ureña en el asiento de atrás con Máximo Lobatón Pitaluga, quien fue su canciller, y con Manolo Fernández Marmo, dirigente del PRD. Y a mi derecha iban los dos hermanos Rivero, que eran los guardaespaldas de Molina. Entramos al palacio, nos parqueamos ante la escalinata y de verdad que yo olvidé mi automóvil. Volví a recordarme de él cuando comenzó el ametrallamiento del Palacio Nacional, y ahí fue que yo dije, caramba, pero yo he dejado mi automóvil allá afuera, debe estar agujereado por todas partes. Y bueno, no tenía realmente todavía ningún agujero, aunque ya en ese momento se estaba
bombardeando el palacio no solamente con ametrallamiento, sino se tiraron cohetes, uno de ellos con tanta puntería que el salón que está en la esquina sureste, donde estaba mismo el despacho del presidente y donde se estaban preparando las cámaras para la comparecencia de Molino Ureña, para refrendar lo que ya se había anunciado el día anterior, cuando se supo que existía un movimiento constitucionalista, en el momento en que el comandante, el capitán Mario Peña Taveras, a quien yo presenté ayer en el programa, en la entrevista que le hicimos 3 años antes, había tomado prisionero al jefe de Estado Mayor para liberar a los militares comprometidos con el movimiento constitucionalista que habían sido arrestados y encarcelados. En el momento que Peña Taveras llamó al programa Tribuna Democrática, fue que se supo que había un movimiento constitucionalista. Peña Gómez no era parte del movimiento constitucionalista y no lo sabía. Él estaba trabajando con el clan de San Cristóbal, porque siempre fue un protegido de Ney Nival Seijas, y ellos trabajaban para el retorno de Joaquín Balaguer. Y quiero decir aquí que precisamente por ser compromisario del retorno del profesor Bosch inicialmente, participaban en las reuniones con el doctor Molino Ureña, Leopoldo Pérez Sánchez y Manolín Jiménez Rodríguez, y que el sábado, cuando se estaba levantando el campamento, estábamos nosotros esperando los acontecimientos precisamente en la casa, o sea, el apartamento donde vivía, a una cuadra del hospital militar Leopoldo Pérez Sánchez. A él lo invitaremos en los próximos días para que dé testimonio de lo que yo estoy diciendo, porque en su casa esperamos nosotros el desenvolvimiento de los acontecimientos y preparamos todo lo que se hizo para el día siguiente, que fue la toma del Palacio Nacional. Por eso, por la involucración del sector de lo que se llamó la Juventud Reformista, donde estaba Leopoldo Pérez Sánchez y Manolín Jiménez Rodríguez y caramba, se me escapó el nombre de este muchacho del este, ya lo recordaré, que formaban parte de la Juventud Reformista y a nombre del doctor Balaguer habían hecho contacto con el doctor Molina y habían formado parte entonces de las gestiones iniciales de la parte civil del movimiento constitucionalista. Y quiero relatar todo esto porque para el pueblo dominicano, y obviamente todavía eso está tratándose de esa manera, el movimiento constitucionalista comenzó el 24 de abril, pero no fue así. Y el testimonio de eso lo dio ayer la entrevista que le habíamos hecho al capitán Peña Taveras, porque él dijo que eso era una consigna de solidaridad que habían pactado los militares constitucionalistas, de que cualquiera de ellos que fuera arrestado o de alguna manera sometido a coerción de parte del triunvirato por su condición de participante del movimiento, destaparía inmediatamente el movimiento. Y eso fue exactamente lo que pasó el sábado 24 de abril, y eso fue lo que relató el capitán Peña Taveras. Es decir, que tan pronto los 4 o 5 militares constitucionalistas que se habían identificado de alguna manera, los habían seguido, etcétera, a las reuniones que se hacían, fueron entonces arrestados y sometidos, desarmados y desde luego sometidos a prisión. Él entonces con su equipo del Estado Mayor, de la jefatura del Estado Mayor,
puso en libertad a esos militares e hizo prisionero al general Rivera Cuesta junto con toda la plana mayor que les rodeaba. Llamó a tribuna democrática y ahí Peña Gómez recibió la noticia de que estaba en marcha ese movimiento. Yo quiero referirme como avala lo que estoy diciendo al libro de Víctor Gómez Vergés, donde él pretendió dar una especie de revelación de los hechos no conocidos de abril de 65, y donde él me había pedido dar un testimonio de mi participación, que yo correspondí dándole, entonces, escribiéndole todo un relato de esos días claves, pero fundamentalmente dando testimonio de que la persona que recibió la llamada de Puerto Rico del profesor Juan Bosch para dejar constancia de que tanto él como el vicepresidente González Tamayo estaban dispuestos a ceder sus derechos a la presidencia y vicepresidencia de la República a favor de Molina como presidente provisional, porque ya el martes 27 el clima de aceptación generalizada en el territorio nacional que se percibía inmediatamente después de que se supo que se había revelado la jefatura de Estado Mayor contra el triunvirato, el pueblo realmente se tiró a la calle, aunque eso fue también parte de los preparativos que había ido concertando el doctor Molina Ureña desde fuera del PRD. O sea, el Partido Revolucionario Dominicano como tal no participó en la conspiración. Participó un líder del Partido Revolucionario Dominicano que además estaba en la línea sucesoral de la presidencia, que fue el caso del doctor Molina. Entonces, él sí utilizó cuadros de abajo, de base, del PRD conocidos por él, para confidencialmente mantenerlos alerta de que tan pronto se produjera cualquier manifestación de insurrección contra el triunvirato, ellos se encargaran de organizar a las bases del país en apoyo del movimiento. Y eso fue lo que ellos hicieron. No para quitarle espontaneidad a la respuesta del pueblo, sino porque fueron orientados de lo que sucedía en momentos en que al principio no se sabía nada de nada. Lo sabían ellos, los cuadros que estaban informados sobre la conspiración. De todas maneras, la reacción de Peña Gómez al recibir la llamada fue de escepticismo. Él pensó que era un gancho que le estaban tirando. Y voy a traer, para que dé testimonio de eso, que lo he invitado a hacerlo, al compañero de Tribuna Democrática de Peña Gómez, Eugenio Mota Contín, que él les dirá de su propia voz la reacción la reacción de Peña Gómez, que dicho sea de paso, no se le ocurrió poner el himno nacional, puso la marsellesa. O sea, el subconsciente lo delató porque él no estaba pensando en términos dominicanos. Puso lo que tenía más cerca de su cabeza, que no era el himno haitiano, pero sí la marsellesa. Y eso, el anuncio a la nación se hizo a los acordes de la marsellesa. No le quiero quitar significado tampoco, porque la marsellesa representaba también la Revolución Francesa como hito de la libertad del hombre. Pero la significación de la vuelta a la constitucionalidad se la daba el contenido dominicano que eso tenía. Sencillamente eso fue un desatino de él, pero eso fue lo que hizo. De ahí en adelante Peña Gómez se mantuvo al margen, al punto de que al Palacio Nacional, una vez ya tomado el Palacio Nacional de manos de Francis Camaño, por una comitiva que incluía al coronel Giovanni Manuel Gutiérrez, que era reformista, y estaba allí
por lo que acabo de explicar. Balaguer fue parte, es decir, desde Nueva York, donde estaba. Él apoyó el retorno de Bosch al poder. Pero Balaguer traicionó. ¿Por qué? Porque tan pronto se verificó la caída del triunvirato que le había prohibido retornar al país, Balaguer retiró su apoyo al retorno de Bosch. Por eso, en la tarde del martes 27, el clan de San Cristóbal y una guarnición que venía del sur no venía ya a apoyar el movimiento constitucionalista, venía a la instalación de una junta militar. Pero esa tarde del 27 estaban traicionando el movimiento en la embajada de los Estados Unidos, nada menos que los dos jefes de operaciones militares del movimiento constitucionalista. ¿Por qué? Voy a pasar entonces a relatarles que el clima de la nación había cambiado del domingo al martes por el laborantismo también que hicieron los agregados militares de la embajada de los Estados Unidos. Caminaron el país entero para que no se diera apoyo al movimiento, pero ya se había manifestado. De eso quedaron constancia en los periódicos de las declaraciones y los comunicados que habían dado guarniciones militares del interior. Pero ya el martes todo había cambiado. Y a mí entonces me tocó llamar al profesor Bosch a Puerto Rico en la tarde del 27 y comunicarle que la situación había cambiado totalmente a lo que nosotros habíamos podido vivir en la exaltación del retorno a la constitucionalidad del domingo. Entonces ahí fue donde él manifestó que si era necesario para conservar la constitucionalidad, la renuncia de él y del vicepresidente González Tamayo, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Lo único que él puso como condición, hacerlo frente al Congreso Nacional. Bueno, eso un poco dejaba sin efecto, la oferta de renuncia, porque era obvio que si se le permitía ingresar al país y llegar a un Congreso constituido y reunido, todo lo que se iba a manifestar allí era todo lo contrario, y como debía ser, que era apoyarlo. Y por tanto, esa fórmula que se le envió a la embajada, porque se sabía que quienes dirigían la oposición militar a la revuelta constitucionalista, era la embajada. Bueno, pues Lobatón Pitaluga fue encargado, que actuaba como canciller, ir a la embajada y decirle que había esa manifestación de parte del profesor Bosch y de González Tamayo. Desde luego que eso pues no se recibió con simpatía, pero el problema realmente surgió en la tarde, porque ya en la mañana el coronel Hernando Ramírez había manifestado estar enfermo con una hepatitis que se le manifestaban los labios blancos, y ante la vista de esa situación, el doctor Molina Ureña designó al coronel Camaño, sustituto de Hernando Ramírez, como jefe de operaciones militares del contingente militar constitucionalista. Pero resulta ser que en la tarde, después de haber soportado todo el bombardeo y ametrallamiento desde el domingo hasta el martes, y estábamos resistiendo allí, porque resulta que el lunes en la mañana, Rivera Caminero, el jefe de Estado Mayor de la Marina, en la madrugada del lunes había ido a Palacio a ponerse a las órdenes de Molina Ureña. Él le dio las instrucciones pertinentes, le dijo que pusiera los elementos navales frente a Cabo Caucedo y que le diera un ultimátum a la base de San Isidro para que cesara con los bombardeos y los ametrallamientos.
y que si no lo hiciera, entonces bombardeara. Pero resulta que el martes en la tarde, los que estábamos siendo bombardeados éramos los que estábamos en el Palacio Nacional. Y en esa situación, estando bajo asedio, pero resistiendo en el Palacio Nacional, los dos jefes militares constitucionalistas, el primer comandante, el coronel Hernando, que se suponía enfermo, y su sustituto, el coronel Camaño, se fueron a la embajada de Estados Unidos sin el conocimiento de Molina a solicitar la intervención del embajador que no estaba en el país. Ellos volvieron reiteradamente 2 o 3 veces y ya la tercera vez el encargado de negocios que los recibió les preguntó que si su visita a la embajada reiterada en busca del embajador debía entenderse que ellos estaban dispuestos a cambiar la consigna de la vuelta a la constitucionalidad por una junta militar. Y ambos dijeron que sí. Ninguno de los dos tenía calidad para destruir lo que era la obra del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que estaba en el exilio porque su hermano lo había denunciado y lo habían sacado del país. De modo que igual que Duarte, que el 27 de febrero le cogió en el exilio porque lo había denunciado alguien de la Trinitaria, Fernández Domínguez, el movimiento cuando surge al conocimiento del país, el sábado 24 de abril, estaba en Chile. Pero yo quiero dejar constancia aquí de que el verdadero Duarte del 65 no fue Camaño, fue Rafael Tomás Fernández Domínguez. Pero ya me están haciendo señas de que el tiempo hoy se nos terminó, pero tenemos toda la semana para hacer las entrevistas que le hemos anunciado y para poner las cosas en su lugar y muchos puntos sobre muchas sillas de gente que está hablando en la prensa sin haber asomado la nariz cuando el peligro estaba presente. Les habla Leopoldo Pollana Anita. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Pinceladas, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, con Alexander Pérez, entrevistas y análisis del perfil político nacional. Por Teleimpacto. Bueno, uno de mis mayores propósitos es llegar a la UFC. Yo sé que todo causa mucho sacrificio, fuerza. Y tenemos nuestro primer campeón fuerte. Así mismo como él sube al ring, no va a bajar así mismo, ¿no? Soltaron los perros.
cuando esta casita se termine, aquí vamos a hacer una fiesta a todo volumen. Hasta los perros, los gatos, todos nos van a ayudar a celebrar. Ay, ay, ay. Yo estoy en esta casita nueva. Caché, popite. Servicio Win o pagar tu factura, generas un boleto electrónico con el cual participas para ganar muchísimos premios. Más información en nuestras redes sociales o win.com.do.